Buenas noches, saludos. Las lluvias ahogan en deudas al campesinado colombiano. Los cultivos inundados triplican el precio de las hortalizas. La vía entre Boyacá y Casanare no tiene redención, solo dolientes, conductores, comerciantes y viajeros obligados a una vía alterna más larga y más cara. No se ilusione con la marcha del COVID, mejor vuelva a usar el tapabocas en recintos cerrados. Las cifras de positivos van en aumento. ¿Cómo va el acuerdo nacional? Los partidos trazan sus líneas rojas en su acompañamiento al nuevo gobierno. ¿De dónde saldrá la plata para la reforma tributaria del mandato Petro? Próximo gobierno afina los ajustes. ¿Quiere cacao? Los campesinos colombianos lo producen para disfrutar y conservar el medio ambiente. Antioquia minera y cafetera. El suroeste sufre la crisis que golpea a estos sectores. Informe especial en el noticiero del Senado. La belleza, la paz y el turismo autosostenible, todo bajo una carpa y a los pies de Cerro Tusa, en Antioquia. Iniciamos. Las lluvias de este semestre acabaron con miles de hectáreas de cultivos en el país. Esto provocó que el precio de las hortalizas esté por las nubes. Los campesinos ya no aguantan una pérdida más. Así quedaron miles de hectáreas en varios departamentos del país luego de las fuertes lluvias que se presentaron en los últimos meses. Todo esto era un cultivo de lechuga, se perdió. Hubo pérdidas como por unos 20 millones de pesos ahí en ese cultivo. Los cultivos de corto plazo como la espinaca, el cilantro o la lechuga quedaron cubiertos por el agua. Esto generó alza inmediata en los precios. Se han triplicado prácticamente de la hortaliza como las lechugas, la espinaca, la selga, el brócoli ha estado muy costoso, el cilantro también. Hace unos meses un atado de cilantro de 20 libras costaba 30.000 pesos. Hoy está en 100.000 pesos. La espinaca pasó de 3.000 a 8.000. El atado de acelga pasó de 15.000 a 35.000. El brócoli pasó de 4.000 a 7.000 pesos. Y la lechuga de 18.000 a 30.000 pesos. Súper caro, por la lluvia está terrible. La espinaca, un atado que valía 3.000 pesos, ya vale 10.000. No se puede llevar todo lo que uno quiere, no se puede llevar todo. Todo es llevarlo más baratico, lo que uno encuentra más barato es llevarlo. Que la plata no alcanza para todo. Esta situación está afectando el bolsillo de los consumidores y de los campesinos, quienes ya no saben qué hacer. Pues si el gobierno no nos subsidia o alguna cosa, pues mirar a ver cómo podemos seguir adelante. Senadores piden acciones inmediatas para atender a los miles de campesinos que lo perdieron todo. Las inundaciones, las fuertes lluvias, la falta de crédito, la falta de subsidios a la compra de maquinaria y a la producción agrícola está llevando a que tengan grandes pérdidas. Igualmente se podría brindar un apoyo en temporadas prolongadas de lluvia como la que vivimos actualmente, incrementar el presupuesto para el seguro agropecuario para que los agricultores puedan proteger sus inversiones. Además de líneas de crédito, desde el sector agropecuario esperan una reforma integral que ayude a los campesinos a salir de la pobreza y de las deudas que los tienen hasta el cuello. La vía que comunica a Boyacá con Casanare es un entrampadero para los conductores que deben transitarla. Los constantes derrumbes tienen a comerciantes, campesinos y transportadores de carga obligados a usar una vía alterna que resulta más cara. Aquí no hay paso. Tampoco veo una máquina en esta carretera. Una verdadera odisea viven los campesinos, transportadores y transeúntes de la vía conocida como Cusiana, que conduce de Sogamoso, Boyacá, a Agua Azul, Casanare. Así lo denuncia la senadora Aida Bella. Estamos en el kilómetro 83 de la vía de Sogamoso, conduce a Pajarito. Estamos en el nuevo derrumbe. Esta no es la carretera, no es el sitio donde estuvo cerrada hace algunos meses. Estamos en una situación dramática. Ustedes ven la montaña. Cada vez que llueva, se viene un pedazo de esa montaña. La vía presenta desde hace más de 9 meses varios derrumbes desde el kilómetro 80 al 88, afectando especialmente a los habitantes del municipio de Pajarito, Boyacá. Como pajariteños tenemos miedo de que este derrumbe
se llegue a ir del todo por represamiento del río Cusiana y que ojalá Dios no permita eso porque sería una situación mayor. Transportadores aseguran que es cada vez más costoso por los largos trayectos sacar los productos, lo que afecta el bolsillo de los colombianos. Tras de que tenemos en este momento un sobrecosto por el valor del dólar, porque todos los insumos del transporte son en dólares, entonces también nos encontramos con que nos toca alargar el kilometraje de recorrido en nuestros vehículos, y alargando ese kilometraje tenemos que tener o incurrir en unos costos adicionales, y asimismo esos costos se le trasladan al generador de carga, al cliente y a su vez a todos los colombianos. El llamado de la senadora Bella, así como el de los habitantes de la región, es que tanto Invías, Gestión del Riesgo y Gobierno Central unan sus esfuerzos para dar soluciones de fondo que permitan el paso seguro y la reparación del daño de la vía. Los casos de COVID-19 activos en el país vienen en aumento. Durante las últimas 2 semanas, el Ministerio de Salud ha registrado cerca de 23.000 nuevos contagios. Lo más malo del asunto es que a muchísima gente se le olvida ya usar el tapabocas. Ante el aumento del número de contagios por COVID-19, el Ministerio de Salud recomienda usar nuevamente el tapabocas en lugares cerrados, con aglomeraciones y al estar en contacto con personas en riesgo. Hay que usarlo porque el COVID está otra vez, la gente lo cogió como tan deportivo, usan el tapabocas en el cuello. Yo creo que sería fundamental que implementaran la medida obligatoria por seguridad de todos los colombianos. Yo creo que es muy saludable usar el tapabocas en el transporte público y en lugares cerrados. En la última semana se registraron 23.827 nuevos casos y 100 fallecimientos por esta enfermedad. Por eso, las autoridades hacen un llamado a no bajar la guardia y a seguir con el esquema de vacunación. Al momento tenemos 83% de la población con al menos una dosis y 71% prácticamente con esquemas completos, 13 millones con refuerzos. Es importante que esos bolsillos de la población que aún no han completado su esquema o que aún no han iniciado su refuerzo lo hagan. Seguir con el lavado de manos e implementando las medidas de autocuidado es fundamental para evitar que se sigan aumentando los contagios. Muy importante volver a utilizar el tapabocas, el desinfectante, el alcohol y evitar tener contacto con personas que tengan síntomas de gripa. Todas las personas o la gran mayoría de personas que están en las UCI o que en su defecto han perdido la vida por la pandemia son personas que no estaban vacunadas. Recuerden que por ahora la recomendación es usar el tapabocas de forma voluntaria. Con esto, las autoridades esperan que disminuya el número de contagios. De no ser así, se evaluaría la implementación de medidas adicionales. Así que a seguirnos cuidando porque la pandemia no se ha ido. A un mes de la llegada de Gustavo Petro como nuevo presidente de los colombianos, los partidos políticos comienzan a trazar las líneas rojas frente a las reformas propuestas por el gobierno entrante. Luego de las elecciones que dieron como ganador a Gustavo Petro, el país quedó pintado con unas bancadas parlamentarias que aún están indecisas sobre el acuerdo nacional al que se les convoca. Para algunos es necesario lograr consensos, pero sin unanimismos. Que quita el sentido crítico y de fuerza de una oposición para manejar el balance y el equilibrio en lo que significa la salvaguarda de las libertades y el derecho de una república en el bien y en la procura del desarrollo de sus ciudadanos. Otros afirman que el diálogo sobre lo fundamental es necesario en la ejecución de la política para avanzar en el desarrollo del país. En un país fracturado, en un país con una violencia secular, dialogar para acordar y consensuar es lo que hay que hacer. En temas tan importantes como el medio ambiente, como el diálogo con los alzados en armas, la reestructuración a la salud, la reforma tributaria. Desde el Partido Centro Democrático aseguran que ya hay un acuerdo sobre el respeto a la Ley Quinta, que es la que regula el debate político, pero no sobre las propuestas legislativas. Quien piense seriamente que es bueno y conveniente quitarle 75 billones de pesos al ahorro y la inversión para trasladarlos al gasto político, aprobará la reforma tributaria. Quienes creemos que eso es una insensatez, votaremos negativamente. Ahí, en ese caso, no habría acuerdo nacional. El desafío del próximo gobierno será entonces trazar puentes para aglutinar los distintos sectores políticos de centro-derecha y así tener vía libre en el Congreso para que les sean aprobadas las reformas que se proponen.
Antes de finalizar el 2022, el país contaría con una nueva reforma tributaria que, según lo expresado por el equipo económico de Gustavo Petro, será de más de 50 billones de pesos. Les contamos de dónde saldrían estos recursos. Para cumplir con los programas sociales contra la pobreza y ajustar las finanzas del país, el electo presidente le apuesta a una reforma tributaria que en términos de recaudo sería la más ambiciosa de la historia de Colombia, 50 billones de pesos. ¿De dónde se obtendrían? Eliminar las exenciones de impuestos. Contempla eliminar las más de 130 exenciones y beneficios tributarios que se le dieron a las empresas como incentivo de desarrollo económico, cuyo objetivo era crear más plazas de empleo. Y eso, los que han hecho los cálculos dicen que podría ser de unos 20 billones de pesos. Impuesto al patrimonio. Actualmente, patrimonios iguales o superiores a 5.000 millones de pesos pagan el 1% del conocido impuesto a la riqueza. Con la futura reforma, empezarían a tributar quienes tengan un patrimonio superior a 1.000 millones de pesos. Aumento de impuestos a los dividendos. Los dividendos son las ganancias que reciben los accionistas de una empresa. La nueva reforma aumentaría el impuesto que pagan por los dividendos de manera progresiva, es decir, de acuerdo a las ganancias de cada socio. Actualmente la tasa de impuesto a los dividendos es una tasa del 10% sin ninguna progresividad. Es decir, lo mismo paga 10% el señor que recibe de dividendos 500.000 pesos al señor que recibe 500.000 millones de pesos. Para algunos analistas económicos, tratar de recaudar una suma tan alta podría traer retrocesos en el desarrollo económico del país. Implica quitarle los recursos para la inversión y para el consumo a los ciudadanos y a las empresas. Y eso lo único que haría es conspirar en contra de la recuperación del empleo y de la economía después de esta crisis tan fuerte. Y pues acabar con la estabilidad jurídica también nos preocupa porque eso ahuyenta la inversión nacional y extranjera. Congresistas cercanos al gobierno entrante aseguran que la reforma no afecta a las clases medias ni populares. Su único objetivo será que tributen quienes más tienen sin ningún tipo de concesiones. Esta reforma, diferente a las demás que se han hecho en las últimas 2 décadas, apunta simplemente a los grandes capitales, a los mega ricos. Expertos políticos aseguran que de consolidarse el acuerdo nacional que propone Gustavo Petro, se lograría aprobar en el Congreso una reforma tributaria antes de finalizar el año. Hora de conocer la agenda ambiental de Carol Dow. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Un fuerte impulsor del cambio climático es el metano. Atrapa 80 veces más calor en la atmósfera e impacta también en la calidad del aire que respiramos. ¿Qué se está haciendo para combatirlo y hacia dónde debemos orientar las políticas para mitigar sus efectos? Aquí les contamos. Un enemigo silencioso nos acecha. El metano atrapa 80 veces más calor en la atmósfera que otros gases de efecto invernadero. Es generado de manera natural por todos los seres vivos y en otro gran porcentaje por actividades relacionadas con la industria del petróleo y gas, la ganadería, se produce también en basureros, entre otros. La emisión de este gas lleva a que las radiaciones cambien, la temperatura se mantenga en el planeta y por lo tanto incremente la misma, haciendo inviable la vida futura en el planeta. La segunda de ellas es la afectación a nuestra calidad del aire. La responsabilidad de la convivencia con la naturaleza es urgente para que todos los colombianos empecemos a pensar en qué maneras y qué dinámicas vamos a tener. En muchos sectores se están llevando a cabo estrategias para mitigar el impacto generado sobre el cambio climático. En las industrias de la generación de energía tenemos, por ejemplo, todo el recambio de la matriz energética hacia las energías renovables. En el transporte se están incorporando los vehículos híbridos y vehículos eléctricos. En el sistema moda se está haciendo un cambio en las materias primas, el manejo de los desperdicios, el uso eficiente del agua y también el llamado slow fashion. Y en la ganadería tenemos elementos asociados al cambio de ganadería silvopastoril y otros elementos de sostenibilidad que también contribuyen a la seguridad alimentaria. El nuevo gobierno tiene el reto de seguir fortaleciendo las políticas contra el cambio climático y así cumplir las metas globales de reducción de gases de efecto invernadero y calentamiento. Y en particular deben adoptarse las políticas y las acciones en materia de control de los gases con efecto invernadero y de una política eficaz en materia de reforestación que
impacte positivamente. Expertos aseguran que en la medida en que cada persona genere un cambio en sus hábitos de consumo, estará incidiendo también en la mitigación del cambio climático. Cacao para la conservación. Esa es la apuesta de varias familias campesinas con las que, además de mejorar sus ingresos, tienen como objetivo preservar bosques y ayudar en los procesos de deforestación tan cruciales en la lucha contra el calentamiento global. Don Mario Vargas hace parte de una de las 160 familias de la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, que alternan su vocación ganadera con el cultivo de cacao. Este es un medio que nosotros producimos oxígeno y le estamos ayudando a la naturaleza. Nos ayudamos nosotros con la producción y no le estamos haciendo daño a la naturaleza. Estos cultivos han sido plantados a través de un sistema silvopastoril que permite conservar 4.000 hectáreas de bosques, con los que se mitigan los efectos causados por la deforestación y se le da hábitat a especies de fauna de la región. La gran apuesta de esto son dos cosas. Una, lograr que nuestros productores se comprometan con la conservación de los bosques y hacerle monitoreo de esa conservación de los bosques. Y lo otro es poder lograr mejorar la productividad. Este proyecto hace parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET y se ha extendido no solo por San Vicente del Caguán, sino además a los municipios de Puerto Rico y La Macarena en el Meta. Los proyectos cumplen con criterios de adaptación, mitigación al cambio climático, de que el uso potencial y uso del suelo es el adecuado. Afirman que la vinculación de las comunidades en los procesos de conservación son vitales para lograr la meta esperada. Por supuesto que tiene que haber un proceso de participación ciudadana con los campesinos, con los indígenas y los afrodescendientes para que se conviertan en guardabosques, en cuidadores de la naturaleza. Por lo tanto, hay que intensificar estos programas. Hoy, estas familias cacauteras están a puertas de ingresar al mercado europeo y de continuar expandiendo su negocio al tiempo que conservan nuestra riqueza natural. El próximo 10 de julio se cumple un año de la reclusión de alias Manolo, quien presuntamente abusó de varios menores en un jardín infantil de Medellín. Estas familias están preocupadas por la posibilidad de que salga en libertad por vencimiento de términos. Ante este panorama han surgido críticas al aparato judicial. Aunque el próximo viernes la Fiscalía General de la Nación pedirá la prórroga de medida de aseguramiento en contra de alias Manolo, quien ya lleva un año privado de la libertad, familiares de los menores presuntamente abusados temen de su salida por vencimiento de términos. Siento mucha angustia, mucha tristeza de que este señor salga a hacerle daño a muchos más niños afuera en la calle. Entonces estamos pidiendo pues la justicia y que la justicia nos diga todo que va a pasar ahorita el viernes con este señor. El abogado defensor de las víctimas asegura que el señalado ha dilatado el proceso. La Fiscalía ha solicitado en repetidas oportunidades que se realice esta audiencia, sin embargo, ha sido imposible realizarla, dado que esta persona no se ha conectado y que es un requisito indispensable para el desarrollo de la misma. Para expertos, la demora en el proceso ha sido falla del aparato judicial. La Fiscalía no ha sido eficaz en llevar una investigación dentro de los términos que señala la ley, entre otras cosas que permitan evitar las dilaciones que la defensa y el acusado han propuesto para vencer los términos y obtener la libertad bajo esas condiciones. Afirmación que también comparten algunos senadores. Los operadores de justicia tienen unos términos, tienen unos tiempos y deben saber priorizar. Y cuando hay casos tan claros, tan evidentes, lo que aplica es que la Fiscalía haga rápidamente su trabajo y los jueces dirijan el proceso de tal manera de que eviten las dilaciones. Esto no puede seguir ocurriendo en la justicia colombiana. Hay que lograr una reforma a la justicia que proteja de verdad a los niños, que los priorice. Víctimas esperan que el juez prorrogue la medida de aseguramiento, ya que los delitos de los que se le acusa a alias Manolo son graves, aún más por la cantidad de víctimas y edad de los afectados. De la mano de la Academia, el Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso sigue avanzando en la realización de convenios para mejorar la actividad legislativa.
El acuerdo firmado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL y el Centro de Pensamiento del Partido Comunes permitirá inicialmente la realización de 3 foros. Temas que consideramos de la mayor actualidad y es la posibilidad de construir un acuerdo de bancadas en torno a la renta básica, igualmente la reforma política y el fortalecimiento del campo y la soberanía alimentaria. Eso es motivo de especial satisfacción y compromiso para trabajar los temas académicos de investigación social y de interlocución con los sectores académicos, con los sectores que dirigen la política en Colombia, con el Congreso mismo. El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos realizará además acuerdos similares con las demás bancadas de los partidos políticos con el fin de mejorar la actividad legislativa. Distintos factores han incidido en las cosechas cafeteras, la minería y el turismo en el suroeste de Antioquia. Un equipo periodístico de NS Noticias viajó a la zona para escuchar de primera mano las necesidades de la comunidad. Jairo Jacome, buenas noches. Buenas noches, pues miren, nos encontramos aquí en la Plaza del Río. Desde aquí nos desplazamos a 50 kilómetros aproximadamente al suroeste antioqueño, fuimos a la población de Amagá. Allí evidenciamos lo que pasa con la minería informal. El municipio de Amagá es la puerta de entrada al suroeste antioqueño. Fundada en 1788, es una población campesina, pero sobre todo de descendencia minera. De allí las fiestas del carbón en diciembre, pero este es el dolor de cabeza de autoridades ambientales y sanitarias. Esta es una de las minas informales. Allí trabajan 25 personas, 25 familias que viven de lo que produce la tierra, el carbón. Entonces el dilema, cerrar la mina por ilegal y dejar sin comida a 25 familias. Es por la necesidad y porque no saben más qué hacer y no los hemos preparado para salir adelante y no les hemos ayudado para sacar a su familia adelante y no que los hemos dejado solo en este tema. Por eso hoy, de parte de esta administración y con el gobernador, estamos buscando a ver cómo los formalizamos. Para los administradores es una situación de doble moral. Pagan impuestos, pagan seguridad social de mineros y lo que es paradójico, las grandes empresas que son legales compran su carbón que es ilegal. Llegan y se lo llevan sin ningún documento y ya, se va. O sea que en realidad iba para dónde, para las grandes empresas, para los que supuestamente son legales. Amagá vive del carbón y aunque hay minas legalizadas, cerca de 100 socavones informales están en las montañas alrededor de la población y toda la economía del pueblo es dinámica y vive de ellas. Uno aprendió sino a ser minero, uno no estudió, uno no tuvo las posibilidades, entonces hombre, aprendimos a trabajar acá. Le pedimos al gobierno que nos deje seguir trabajando. Es un trabajo especializado, saben de la formalización minera y la bancarización y del medio ambiente. El tema ambiental es delicado porque el carbón trae contaminación, entonces es algo que uno decir, ¿cómo mitigarlo? Habría que entrar a uno a estudiar algo que desconoce. Por ahora no ven otra salida. Prácticamente ya los hijos de nosotros no les gusta casi estudiar. Para 16, 17 años les gusta trabajar, ganar plata. Y se meten en esto que por acá no hay nada más que hacer. Aunque desde el Senado se han realizado esfuerzos de formalización, es claro que todo tiene que redundar en garantizar la seguridad alimentaria, mantener la industria, las tradiciones y cuidar el medio ambiente. Entendemos esta situación y nuestro gobierno va a plantear el diálogo social con este fin y poner a la institucionalidad al servicio del pueblo colombiano para entrar a solucionar este tipo de problemas. Mientras todo esto ocurre, Amagá, un pueblo pujante que pese a las adversidades y pareciera se hubiera quedado congelada en el tiempo en las buenas costumbres, seguirá trabajando para salir adelante, luchando por sus carreteras y que se logre desde el gobierno central dar una solución positiva por el bien de todos los colombianos al problema del carbón. Y de Amagá nos fuimos a pocos minutos al municipio de Fredonia. Ahí evidenciamos lo que ocurre con el cultivo del café. Muchos de ellos, de los agricultores, no se han podido recuperar después de la pandemia. ¿Que dónde se puede encontrar uno de los mejores cafés del mundo? Esta hermosa tierra es Fredonia, donde en cada kilómetro de sus montañas hay un cultivo de café. Sus verdes veredas, sus campesinos curtidos de experiencia y el sol hacen que allí se produzca el mejor café, que es degustado en cada una de las cafeterías de su población y exportado a todas las partes del mundo. Pero detrás de una deliciosa taza de café hay una crisis que hoy les vamos a contar. Esta es la hacienda Santa Lucía. Allí se encuentra uno de los cultivos más grandes de la región. Para esta fecha, las matas deberían estar tupidas con granos verdes. Hay un invierno de estos y que se palma este café
¿cierto? Porque esto es esto merece limpia, a tiempo, abono a tiempo, ¿cierto? Y este año no pudieron hacer eso, entonces el cabeza está palmando. El cambio climático no ayuda, el grano crece con el calor y en la región no para de llover. Porque es que esto requiere verano, esto no requiere invierno y no verano, o un tiempo temporal, digamos invierno y verano, pero ahora últimamente ha llovido día y noche. Las vías tampoco, los insumos están caros y a la hora de vender. Se ha hablado de que en estos últimos días la carga de café ha tenido precios históricos, y es verdad, pero eso también no compensa con el precio de los agroinsumos. Suscribieron contratos de café a futuro, es decir, sobre un precio inicial que hoy ni siquiera alcanza, en caso de que se les pagara, a resolver los costos de producción por lo que se ha venido presentando, insumos muy caros, pero además mano de obra muy costosa. Colombia es reconocida internacionalmente por Conchita, que vivía en esta finca cafetera, que perdure por siempre su historia y el legado del café, que de generación en generación ha pasado por las habitantes de Fredonia. Luego llegamos a Bolombolo. Allí encontramos una historia que dejó la pospandemia, y es que una persona decidió dejar todo. Dejó los pitos, los carros, los negocios para emprender con el turismo autosostenible. Veamos esta historia que muy seguramente les va a encantar. Dicen que después de la tormenta viene la calma y es cuando la resiliencia de la que estamos hechos los colombianos retoña. El mejor ejemplo está en Titiribí, Antioquia. Un emprendedor dejó a un lado el ruido, los pitos, la ciudad y decidió cuidarse y cuidar la naturaleza para emprender en un glamping que fuera sostenible y amigable con el medio ambiente. En todo su frente, Cerro Tusa. Cuando inauguren la obra Conexión Pacífico 1 estará a 20 minutos de Medellín. Un sitio lleno de magia y buena energía ubicado entre Amagá y Yolombó. Adoptamos un estilo de vida muy particular que se está aplicando en muchas partes del mundo, que se llama Slow Life, que quiere decir la vida lenta, sin prisa, pero sin pausa. Su despertar es con el canto de los pájaros, una taza de café que el mismo visitante puede recoger de la mata. Los desechos orgánicos van al compostaje y posteriormente usados en cultivos de legumbres y hortalizas que son consumidos por los mismos huéspedes, comercializados con los vecinos en trueque. La sostenibilidad es íntegra porque tiene que ver con la naturaleza, con el cuidado del medio ambiente, con el patrimonio, con nuestro entorno local. Pero nada de esto hubiese sido posible si desde el Congreso no se hubiera aprobado la ley del turismo para reactivar la economía. El solo tema del IVA del 19% para los hospedajes fue una gran ayuda. Imagínate pues lo que significa casi un 20% de ayuda en que los turistas no tengan que pagar este rubro. Yo creo que es hasta el próximo año. Y no solo eso, Jairo, en el tema del emprendimiento, en el tema del Fondo Emprender del SENA, en el tema de la Cámara de Comercio, desde el Congreso se adoptaron políticas y normas y leyes muy importantes para la reactivación económica. La proyección y el futuro del turismo es preservando y conservando el medio ambiente. Por eso el ecoturismo, el agroturismo son una de las proyecciones y fuentes más importantes de empleo y también de apoyo por parte del gobierno nacional. Hoy, cuando el mundo retorna a la normalidad, este espacio de esparcimiento en medio de la naturaleza es una salida para volver a esos espacios donde la nada es el todo y el todo es lo esencial. Y nos despedimos desde la capital del departamento con estas 3 historias que les contamos. En una próxima oportunidad nos veremos desde otra ciudad, otro departamento de Colombia, mostrando esas historias que la gente quiere escuchar en NS Noticias. Sigan ustedes en estudio. Claro que sí, Jairo. Continuaremos recorriendo como siempre nuestro país. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz noche.